Habían 2 o 3 capitanes que llevaban tiempo alzados con Fidel en la Sierra Maestra, y estos capitanes tenían cierta discrepancia entre ellos. Y entonces Fidel Castro simplemente dijo, no, mira, vamos a nombrar a Uber Mato. Primero era un individuo que es universitario, y vamos a hacerlo comandante de esta nueva columna 9 Antonio Guiteras. Y ahí es cuando Fidel Castro hace comandante de la columna 9 Antonio Guiteras a Uber Matos. Entre los 2 nombres que se barajaban, que podían haber sido nombrados comandantes, jefes de la columna 9 Antonio Guiteras, estaba el caso del capitán Dunay Pérez Álamo y de Raúl Barandela, que era también capitán de los alzados junto con Fidel Castro. Pero entonces, como había cierta pugna entre ellos de a quién merecía ser el comandante de la nueva columna, la columna 9, pues simplemente fue cuando Fidel Castro decide nombrar en ese puesto a Uber Mato. Hay que ser objetivo, históricamente hablando, y durante la guerra contra el régimen de Batista, Uber Mato, al frente de la columna 9 Antonio Guiteras, resultó ser un comandante efectivo. Aparte es un hombre que tenía valor personal. Aparte del valor personal que él tenía como jefe, él resultó que era un hombre universitario y que resultó muy efectivo en contra de las tropas de Fulgencio Batista. Fidel Castro, que tenía sus planes de instaurar en Cuba una dictadura comunista, simplemente quería comprometer a los jefes militares del 26 de julio. Fidel sabía que le convenía para sus planes de dominio total de Cuba y de instauración del sistema comunista en Cuba, comprometer a sus jefes militares. ¿Y cómo era la mejor manera? Simplemente embarrándolos de sangre para comprometerlos. Por ejemplo, en el caso de Oriente, en los primeros días del 59, Raúl Castro, sin juicio ninguno, ordenó el fusilamiento de 72 exmilitares del gobierno de Batista. En La Habana, el Che Guevara, que había sido nombrado jefe militar de la Cabaña, simplemente empezó también a fusilar a exmilitares del antiguo régimen. En Camagüey fue la provincia en que menos represión hubo de parte del gobierno de Batista, porque simplemente no hubo grandes acciones antibatistianas. Y Fidel Castro nombró, como anteriormente ya dije, nombró jefe militar de Camagüey. El primer jefe militar fue el comandante Víctor Mora. A los pocos días, Fidel va a Camagüey y entonces le pregunta a Víctor Mora que por qué no habían fusilado a nadie en Camagüey. Víctor Mora le explica a Fidel Castro de que debido a la poca acción revolucionaria que se había realizado en esa provincia, el gobierno de Batista no había cometido crímenes allí. En ese momento estaban detenidos 69 exmilitares batistianos. Él le dice, Víctor Mora le explica a Fidel Castro que él no podía fusilar a esa gente porque simplemente no había habido ni crímenes, ni había habido represión violenta de parte de los batistianos en la provincia de Camagüey. Fidel Castro destituye a Víctor Mora y nombra en su lugar a Uber Matos. Uber Matos, para congraciarse con Fidel Castro, simplemente ordenó el fusilamiento sin ningún tipo de juicios a los 69 militares batistianos que estaban presos. Después de los fusilamientos arbitrarios, injustos e ilegales que hizo Uber Matos con esos 69 militares presos allá en Camagüey, simplemente
se queda como jefe militar de la provincia camagüeyana. No se sabe exactamente cuáles son los roces que él tiene con Fidel Castro sobre todo, y entonces pues empieza a hacer cierto tipo de oposición al gobierno. La gente que se oponía, por ejemplo, a la reforma agraria y una serie de medidas comunistas que estaba implantando Fidel Castro en Cuba, pues simplemente hay ciertos roces entre Fidel Castro y Hugo Mato, y decide el gobierno de Fidel Castro destituir a Hugo Mato de la jefatura militar del momento. Gente de la provincia de Camagüey es una provincia en Cuba bastante conservadora, y debido a que Hugo Mato adopta una posición no procomunista, me acuerdo que las operadoras telefónicas, cuando la gente llamaba a la provincia de Camagüey, decían, porque empezaron a acusar inmediatamente a los comunistas, a Hugo Mato de traidor, ¿no? Que estaba conspirando contra la revolución y demás. Pero entonces me acuerdo que las radiooperadoras, cuando la gente llamaba allí, decían, Hugo Mato no es traidor, Hugo Mato no es traidor.